Pues vamos a continuar con nuestra serie. Hoy es el tema número 12. Vamos a iniciar con el capítulo 4 de Eclesiastés. El título del mensaje de hoy es Las lágrimas de los oprimidos. Yo le invito a que abra su Biblia, capítulo 4, versículo 1 de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consolara. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de sus opresores. Versículo 2. Alabé entonces a los finados, los que ya habían muerto, más que a los vivos, los que todavía viven. Pero tuve por más feliz que unos y otros al que aún no es, al que aún no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Aquí Salomón está reflexionando sobre la opresión que se vive en esta vida. Él vio las lágrimas de los oprimidos y él dice, y no había nadie quien los consolara. Los opresores tenían poder, eran abusivos, ultrajaban a sus víctimas indefensas. En la versión actualizada, este versículo se lee así: entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos, pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Recuerde que Salomón está reflexionando una vida sin Dios, donde la muerte viene a ser más atractiva que la vida misma, ya que la vida terrenal puede ser tan abrumadora que para algunos es preferible o hubiera sido preferible no haber existido. Y la referencia de Salomón es también para aquellos que caminan por esta vida, que andan, que viven, pero que realmente tanto su espíritu y su alma han perdido toda esperanza. Yo me atrevo a decir que de los que estamos aquí presentes en este auditorio, todos somos un testimonio de una historia trágica. Todos tenemos una trágica historia que contar, que escribir o que anunciar. Todos, sin excepción, en alguna etapa de nuestra vida sufrimos de manos de algún opresor. Llegamos a ser la presa, siendo débiles e indefensos. Aquí Salomón ahora resalta las consecuencias ante la ausencia de justicia. Donde no hay quien gobierne con equidad, vivirá en un estado de continua violencia, ya sea una nación, una ciudad, un pueblo, una familia. Y Salomón está afirmando, no hay quien pueda consolar al que es oprimido. Los desamparados y los desesperados preguntan, ¿a quién podremos acudir? ¿A quién podremos ir para encontrar seguridad? ¿Y cuántos no ha llegado un momento en su vida en que sienten que la muerte sería preferible a pasar por lo que están pasando? Llegan incluso al punto de desear no haber nacido. Y esto no me extraña, porque Job se sintió de esa misma manera. Job 3:3 dice que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Job para sí mismo decía, ¿por qué no morí al nacer? Otro ejemplo de estas injusticias y esta opresión es Tamar, hija de David. Era una joven hermosa,
Su padre, un hombre poderoso y muy importante, y todo el mundo lo conocía por ser rey y lo respetaban. Tamar fue una de sus hijas más queridas. David la quería tanto que le dio un vestido especial de colores que era similar al anillo de pureza que algunos padres hasta el día de hoy les entregan a sus hijas como parte de ese compromiso, de ese pacto de mantenerse virgen hasta el matrimonio. Y David le había dado ese vestido especial y ella estaba muy orgullosa, se sentía una mujer especial de ser su hija, de ser pura y de cuidarse a sí misma. Y en esta historia entra ese hermano Amnón, aquel hombre perverso que deseaba tanto tenerla sexualmente, que en complicidad con su amigo Jonadab maquinaron un plan para que él pudiera estar a solas con ella. Y cuando estaban en esa habitación solos, Tamar y Amnón, dice la Biblia que este hombre la tomó a la fuerza mientras ella le suplicaba y le rogaba que no lo hiciera. No lo hagas. Si me violas, viviré con esta vergüenza toda mi vida. Pero a Amnón no le importó. Y dice 2 de Samuel 13, verso 14, que Amnón la ignoró, no le hizo caso. Y como él era más fuerte que ella, ahí está el opresor. Como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, dice la Biblia que Amnón la despreció más de lo que antes la había deseado. Y después del acto sexual, Amnón le grita y le dice: lárgate de aquí. Eso es un opresor. Y el versículo 19 nos dice que entonces Tamar se puso ceniza sobre su cabeza, rasgó el vestido de manga larga que su padre le había dado y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Eso es lo que dice la Biblia. Se fue gritando con las manos sobre la cabeza. 2 Samuel 13, 19. La NBI traduce esta última frase de esta forma: se fue por el camino llorando a gritos. Estaba leyendo la historia de una mujer llamada Sandra, una mujer que fue secuestrada en el año de 1985 por la guerrilla de las FARC. Y en sus palabras ella describe lo siguiente. Ella dice: fui violada la misma noche de mi secuestro. Las violaciones fueron repetitivas y me provocaron abortos muy dolorosos. Fui ultrajada por el hecho de ser mujer. Producto de las violaciones, tuve una hija, pero fue una hija que yo no quise ver. Dentro de las filas nunca sentí amor. Después de comunicarme con mi familia, la entregué. Ella sabe que existo, pero no nos comunicamos. Me dañaron la vida hasta el punto de no querer vivir. Como toda una adolescente quería celebrar mis 15 años, pero el día en que los cumplí, yo tenía en mis manos un fusil para combatir obligadamente por un grupo guerrillero. Tanto daño siendo una niña, dice. Tanto daño irreversible que me hicieron y que me marcó para siempre. El mundo está con muchas Tamar que siguen gritando, maltratadas por la violencia de hombres que no son más que semejantes a las bestias, que esto fue lo que vimos la semana pasada. Hombres que agreden por placer, denigran por la fiereza de su desprecio, y ahí están buscando una presa sobre otra. ¿A quién buscan? Al débil, al más indefenso, para cazarlo y denigrarlo de muchas maneras posibles. Esta es la realidad del mundo. Y Tamar es uno de los casos más lamentables de la Biblia. Es un caso que te deja sin palabras, sin saber qué decir. Pero lo que llama mi atención es cómo David actuó como padre. Me llama también la atención cómo Absalón fue un justiciero fallido y cómplice de violencia. Y también de un Amnón
como un perpetrador de la violación, que fue dominado por sus impulsos del heredero consentido, al cual su padre nunca lo disciplinó o lo censuró. La Biblia nunca va a ocultar ni negará la maldad, escuche esto, la maldad que hay en el mundo, no lo va a hacer. La Biblia lo que hace es revelar el mal que impera en el mundo. Y esto es el resultado del pecado en el hombre. Otra víctima de la injusticia que encontramos en la Biblia fue Nabot, contra quien Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, urdió un plan atroz. El rey se había encaprichado con adquirir el terreno de Nabot que había heredado de su familia y que estaba justamente al lado del palacio. Pero el Señor mismo había prohibido a los israelitas no vender las herencias familiares, por lo que Nabot rechazó la oferta del rey, eso en Levítico 25. Ante esto, la perversa reina Jezabel buscó testigos falsos que acusaran a Nabot de blasfemia contra Dios y contra el rey. Y dice la historia que en consecuencia Nabot y sus hijos fueron ejecutados. Imagine cómo debió sentirse Nabot cuando la gente empezó a recoger piedras para lapidarlo. Aquí está otro opresor, injusticia, pero ¿sabe? Dice la Biblia que Dios hizo justicia por Nabot, vengándolo cuando juzgó a Acab y a toda su casa. Eso en 2 de Reyes capítulo 9. Y si vemos a través de la Biblia, nos vamos a encontrar con otros hombres que también clamaban y suplicaban el por qué, Señor, ¿por qué estás permitiendo esta atrocidad? El profeta Jeremías le preguntó a Dios, Jeremías 12:1, en la versión traducción viviente haré lectura de estos versículos, dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Habacuc fue un profeta quien también, al ver tanta maldad y tanta opresión a su alrededor, le preguntó a Dios, Habacuc 1, versículo 2 al 4, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Asaf, en el Salmo 73, él comienza a observar la prosperidad de los impíos, de los malos, y en el Salmo 73, verso 2 al 5, él dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. ¿Y cuál sería tu queja? La tuya, ante la opresión y la injusticia que estamos viendo en el mundo. Hay algo que debe quedarnos muy claro, que Dios ve y Dios conoce y Dios sabe. Cuando somos perjudicados o dañados por otros, normalmente la respuesta carnal es: queremos asegurarnos que esas personas que nos lastimaron paguen por el daño ocasionado. Queremos observar, queremos ver. ¿Y sabe qué sucede? Nos arraigamos a ellos con amargura y resentimiento al grado que no queremos soltárselos a Dios. Porque tememos que quizás no lleguen a pagar por todo lo que hicieron. Y en la medida en cómo nos gustaría complacernos al verlos sufrir. Por eso mucha gente retiene su amargura,
su resentimiento, su dolor. En realidad hay muchos que no quieren ser sanados ni restaurados hasta ver sufrir de la misma manera a quienes les hicieron daño. Y lo peor del asunto, que hay cristianos que viven así. Ser víctimas de una injusticia nos causa dolor y puede causarnos un daño espiritual si no respondemos adecuadamente. Tal vez sintamos un fuerte deseo de querer corregir una situación, pero eso nos puede llevar a ser transgresores, nos puede llevar a ser vengativos, nos puede llevar a pecar en contra de quien pecó contra nosotros. La Biblia en Deuteronomio 32:4 nos da una razón de no movernos por esos malos sentimientos. Y este versículo nos recuerda que nuestro Dios, el Dios en el que estamos depositando nuestra vida, el Dios en quien estamos confiando, es uno que todo lo que hace es justo e imparcial, es Dios fiel y nunca actuará mal sobre quienes le aman. Y ese es el sentido de justicia que como cristianos nosotros debemos tener. Sin embargo, habrá ocasiones en las que alguien a lo mejor no se sienta satisfecho de dejarle el asunto a Dios. Y es donde surgen esos pensamientos como los que está presentando Salomón aquí. Sobre este contexto que estoy mencionándole, fue que Salomón dijo: yo mismo regresé, es lo que dice el versículo 1, yo mismo regresé para poder ver todos los actos de opresión que se están haciendo bajo el sol. Y vi las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no encontré quien los consolara. No encontré quienes realmente les brindaran ese alivio. Y sus opresores tenían poder, de modo que era difícil encontrar quien los consolara. Para quienes hemos sido perjudicados por el pecado de otros, la Biblia nos dice que debemos confiar en la justicia de Dios. Debemos confiar en Dios. Él debe ser suficiente para nosotros. Debe ser suficiente para nosotros. Nosotros debemos saber que Dios ha visto, que Dios conoce, que Él sabe todas las cosas y que Él fue testigo de ese daño que te hicieron. Y aquí surgen muchas preguntas interesantes. Salomón, él dice: he visto las lágrimas de los oprimidos. He visto que no tienen quien los consuele. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de sus opresores. La fuerza estaba en manos de sus opresores. Y Salomón estaba considerando todas estas cosas. Estaba considerando la violencia que se hace debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, y estaba considerando que no había consolador. La perspectiva de Salomón sobre la realidad del mundo es una perspectiva de una vida sin Dios. Repito esto. ¿Por qué razón? Porque yo pregunto, ¿realmente no habrá consolador en este tiempo de tanta violencia y opresión? Salomón decía: no lo encontré, no había quien los consolara. Pero Jesús predicó un poco diferente de Salomón. Porque Jesús utilizó una terminología muy similar en Mateo 5:4 cuando Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Y dónde está Dios actualmente? ¿Dónde está Dios ante las lágrimas de los oprimidos? Muchos están sufriendo de dolor. Muchos están siendo tratados opresivamente. Muchos están padeciendo de injusticia. Están siendo ultrajados, lastimados, sin tener quien los consuele. Pero Jesús dice que nosotros recibiremos consolación. Salomón dijo que no hay consolación, que no hay consolación, pero Jesús nos dice que sí la hay. Sí la hay. Jesús dijo después de su muerte, el Padre enviaría ¿a quién? A un
Consolador, enviaría al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. En la época de Salomón, los oprimidos no tenían consolador en ese sentido. Jesús dijo en Juan 14, 16 al 17 para afirmar este punto: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra consolador es la palabra griega parakletos, haciendo referencia al Espíritu Santo, que significa uno que es llamado ayudar a otro. Describe a uno que asiste a otro que es más débil. También habla de uno que ofrece asistencia, socorro, apoyo y orientación. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Él es nuestro consolador. ¿Y sabe por qué Salomón pensaba de esta manera? Después de todo lo que él tenía, su riqueza, sus bienes, sus propiedades, sus mujeres, todo lo que él había alcanzado, él mismo no encontraba consuelo para su propio pecado. Vivía aún con un sentido abrumador de una opresión espiritual, de una tristeza espiritual. Y sobre este punto debemos entender que nos enfrentamos en este mundo a un grave problema, y es el problema del mal. El mal es algo real. Y sobre esto uno podría hacer preguntas como las siguientes: ¿y dónde estaba Dios mientras Tamar era violada? ¿Y dónde estaba Dios mientras Nabot fue ultrajado y asesinado? ¿Dónde estaba Dios mientras José era vendido por sus hermanos? ¿Dónde estaba Dios cuando David planeó asesinar a Urías para ocultar su pecado? ¿Y dónde estaba Dios mientras Jesús padecía en la cruz? Porque el propio Jesús dijo: Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Hay muchas preguntas difíciles, muchas preguntas de las cuales la Biblia trata directamente. En la Biblia, la palabra mal es mencionado más de 440 veces. Dios está familiarizado con la realidad del mal y lo trata de una manera contundente y específica. Dios también está íntimamente familiarizado con el sufrimiento. Este término se menciona 145 veces en la Biblia. Uno de los más grandes libros de la Biblia es el libro de Job. ¿Y cuál es su temática? Está dedicado principalmente al asunto del sufrimiento. Los libros de Jeremías, el libro de Habacuc, que por cierto llevamos una serie completa de este libro, yo le recomiendo que lo busque en nuestros canales digitales. El libro de Habacuc también tiene mucho que decir al respecto. Alrededor de un tercio de los salmos, vemos también a través de algunas oraciones del Antiguo Testamento, todo esto, mucho de lo que hay en la Biblia son clamores, súplicas que están surgiendo de la injusticia, del abandono, de la opresión, de la decepción, del dolor. Y aquí es donde surgen, cuando no entendemos la voluntad de Dios y cuando no conocemos realmente a Dios, es cuando entran esta clase de pensamientos. Si Dios en verdad es todopoderoso y lleno de amor, entonces, ¿por qué está permitiendo que yo sufra de esta manera? ¿Por qué un buen Dios permite que sus hijos estén padeciendo de injusticias? Vemos guerras, hambre, violencia, desastres naturales y preguntamos, ¿cómo Dios no se preocupa por la situación de aquellos que están pasando en necesidad? Dios está ahí, es lo que la Biblia nos dice. Él está presente. Pero la gente, cuando se siente frustrada, puede decir, ¿realmente Dios está entre nosotros? ¿Realmente a Dios le importa lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Está Dios ahí presente? ¿Está Dios en el aborto de un bebé? Yo le pregunto, ¿está ahí?
¿Es Dios culpable del sufrimiento? ¿Por qué Dios no impidió el holocausto judío? Luchamos con estas preguntas que son difíciles de responder y que no tienen respuestas lógicas. Pero ¿sabe? Aunque no tengamos respuestas lógicas, la Biblia sí nos brinda respuestas razonables. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento, injusticia y opresión tuvo un comienzo. ¿Dónde comenzó ese sufrimiento, ese mal, esa opresión, esa injusticia? ¿Dónde comenzó? ¿En Dios? No. Si somos críticos objetivos, vamos a llegar a una respuesta veraz sobre los orígenes del mal. Ahora, el mal es real. El mal no es una utopía. La maldad es real. Y no podemos negar esa realidad o intentar disimularla o esconderla. No podemos minimizar lo malo ni refugiarnos en esquemas de pensamientos donde se pudiera justificar la acción de un opresor o de un hombre injusto. Un escritor cristiano dijo al respecto de este punto lo siguiente: el cristianismo no niega la realidad del mal, ni tampoco intenta esconder su verdadero horror. Los cristianos no se atreven a minimizar el mal ni a refugiarse en insinuaciones. Más allá de esto, no podemos aceptar que el mal tenga la última palabra. La última palabra será el cumplimiento perfecto de la gracia y la justicia de Dios. Ahora, la vida debajo del sol está plagada de ejemplos de las consecuencias del mal. Esa es la realidad. Cuando un marido es infiel a su esposa, va a afectarlos, va a dañarlos. Una enfermedad llevará a la muerte lentamente a una persona. Un desastre natural como un huracán potencial va a dejar su huella en toda una nación por siempre. Ahora hablemos del mal dentro de los hogares. ¿Cuánto abuso doméstico no hay en muchas familias? Y cristianas, es una realidad. Es triste esto, de verdad es muy lamentable que haya abuso doméstico en familias que los domingos en la mañana vienen a la iglesia. Datos recientes indican, por ejemplo, que cerca de 960,000 incidentes de violencia contra su cónyuge o pareja suceden cada año. Cada año, de 1 a 3 millones de mujeres sufren abusos físicos de su marido o pareja al año. Alrededor del mundo, por lo menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada en el sexo o abusadas de otra manera durante su vida. Esta estadística dice que casi 1/3 de las mujeres, el 31%, reportan haber sido objeto de abusos físicos o sexuales por parte de un esposo o una pareja en algún momento de su vida. Esto solamente es un poco de lo que es la realidad de la opresión actualmente. ¿Y cómo responde la gente ante estos eventos de maldad? ¿Cómo responde el ser humano? Negando a Dios, negando que un Dios de amor y de bondad pueda coexistir, o más bien afirman que no es posible que un Dios de amor y de bondad pueda coexistir con todos estos males, con toda esta maldad, con todos estos problemas. Y un argumento que pudieran presentar es, bueno, entonces si Dios está permitiendo esta maldad es porque Él es un creador incompetente, porque es un ser supremo inepto. ¿Cómo un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente va a crear un mundo desordenado a propósito, donde unos contra otros se están matando? Esto es un pensamiento perturbador. Y si uno no tiene un fundamento en la verdad bíblica, uno se va a dejar llevar por estas ideas.
Y vamos a pensar de Dios como un creador insuficiente, inepto, incompetente. Pero ¿hay alguna otra opción que tenga sentido? Dicen algunos. O sea, si Dios no puede detener el mal, entonces ¿quién lo va a hacer? Porque si hay un Dios de amor y un Dios que tiene control del universo, ¿por qué se le ha descontrolado la maldad? Por decirlo de esta forma, es lo que algunos argumentan. ¿Por qué? ¿Por qué permite la continuidad de lo malo? Pareciera, dicen algunos agnósticos y ateos, pareciera que Dios se complace o ese Dios se complace en ver a su creación sufrir. Mire, la respuesta a estos argumentos justamente la encontramos con esta pregunta, respondiendo a esta pregunta: ¿cómo fue que entró el mal en nuestro mundo? ¿Cómo fue que entró el mal en nuestro mundo? Creemos que claramente que Dios hizo todas las cosas. Dios creó todo y creemos que así fue. Creó todas las cosas. Ahora, el mal es una realidad. Es una realidad. Cada día vemos personas asesinadas, cada día vemos personas ultrajadas, lastimadas. Es una realidad. Dios creó todo. Y la Biblia lo dice así: el mal existe. El mal es una realidad y creemos que también el mal existe. La pregunta es: ¿Dios fue el creador también de ese mal? La respuesta bíblica es no, Dios no es el creador del mal. Y la respuesta contundente es no, Él no creó lo malo. Y ponga atención a esta parte de la enseñanza. Mucha atención, por favor. El mal es real. El mal existe. Pero el mal no es una cosa o un objeto como el sol o como una montaña o como una bocina. Por lo tanto, el mal no fue creado. La Biblia no dice: y dijo Dios, sea lo malo, y lo malo fue hecho. No dice eso. El mal es una carencia de algo, es una privación de algo. Por ejemplo, no puedes tener una roca del mal, o no podemos decir, o decir tengo una luna del mal, o tengo una silla del mal, o tengo un cuchillo del mal. No se le puede atribuir eso. Repito esto: el mal es una carencia de algo. ¿Por qué motivo? Porque el mal no fue creado. El mal no existe, iglesia, escucha esto. El mal no existe por sí mismo. ¿Qué es el mal? La respuesta es muy simple. El mal es la ausencia de lo bueno. Es la ausencia de lo bueno. Existe el mal en este mundo porque se está careciendo de lo bueno. Quiero ilustrártelo de esta manera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dios creó la idolatría? ¿Dios creó la idolatría? Pero existe. Y es real. Y la respuesta a esta pregunta es no, Dios no creó la idolatría. Porque la idolatría es la ausencia de la adoración al Dios verdadero. Dios no creó el vacío. El vacío es la ausencia total de materia que Dios creó. Dios no creó la sequía. Dios no dijo, y Dios dijo sea la sequía, y fue la sequía. Él no dijo eso. Dios no creó la sequía. La sequía es la escasez ¿de qué? ¿De qué elemento? Agua. Es la escasez de agua. Otra pregunta: ¿Dios creó la oscuridad?
¿Dios creó la oscuridad? La respuesta es no. Dios no creó la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Muy bien. Y esto lo confirmo con lo que dice 1 Juan 5:7. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por si alguno dudaba. ¿Dios creó la enfermedad? Pregunto. ¿Dios creó la enfermedad? No, pero es real, ¿verdad? Existe. Y hemos visto a nuestros seres amados morir a causa de una enfermedad. Escuche, Dios no creó la enfermedad, pero la enfermedad es el deterioro de la salud. ¿Dios creó el mal? No. El mal es la ausencia de Dios, la ausencia de lo bueno. Mire, cuando se rompe un jarrón artesanal, cuando se rompe un jarrón, el alfarero no creó trozos irregulares, ¿verdad? Tú no vas a levantar los pedazos del jarrón y vas a decir, esto lo creó el alfarero. Está roto, está quebrado. No, el alfarero no creó esos trozos irregulares. ¿Por qué se rompió? Se rompió por haberlo golpeado, porque recibió un impacto. Lo roto o lo quebrado no es algo que se añadió al jarrón. ¿Por qué sucedió? Se rompió porque hubo una ausencia de unidad, de integridad. Se fragmentó al ser golpeado. La oscuridad, el vacío, la enfermedad, la soledad, el mal, es una falta de la totalidad de Dios. Por lo tanto, el mal es una ausencia de lo que es bueno y no algo que se añadió al mundo como tal. Dios no creó al hombre y le añadió el sentido de maldad. No sucedió así. Otro ejemplo. Le voy a preguntar algo. ¿Existe el frío? ¿Existe el frío? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta natural sería sí, porque lo sentimos. Pero el frío no es una cosa, no es como una cosa, no es como un objeto. Sin embargo, esa respuesta es incorrecta científicamente, porque el frío no existe. Escuche, el sol sí existe. ¿Y qué genera el sol? ¿Y la ausencia de calor? ¿Qué produce? Frío. Produce frío. El frío es la ausencia de calor. Y la oscuridad, en este sentido, es consecuencia de la ausencia de luz. El mal no fue creado. No fue creado y añadido a la experiencia humana. El mal es la ausencia de Dios. Por eso Dios no creó el mal. A Adán y Eva, cuando ellos fueron creados, no les fue añadido precisamente esto, no les fue añadido este sentido del mal, o el mal en cuanto a su experiencia humana. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Decidieron vivir en la ausencia del bien, alejados de Dios. Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el versículo, pues todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrece? La luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y luego dice, y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. No quiere estar expuesto a la luz, por eso queda en oscuridad. Por eso el día de hoy el hombre decide, escuche esto, decide permanecer en oscuridad, en pecado, decide permanecer en depravación, precisamente por esto. Aborrece la luz, no puede venir a la luz porque sus obras serán reprendidas. Dios no creó el mal, pero Él permitió, escuche, Él permitió la posibilidad del mal en esa libertad que el hombre tendría para amarlo o para rechazarlo. Si Dios no permitiera la posibilidad de que pecáramos o la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servirían a Dios por obligación y no por decisión. Dios no creó hombres programados o configurados para obedecer. Al ser creado el ser humano se le añadió la libertad para elegir la luz o la oscuridad, para elegir lo bueno o lo malo. ¿Cómo entró el mal en nuestro mundo? Bueno, la respuesta la tenemos en el jardín del Edén, con Adán y Eva en Génesis 3. Los versículos 1 al 6 nos hablan de esto y allí encontramos la progresión de las circunstancias que llevaron a esta pareja de la obediencia a la desobediencia, de la luz a las tinieblas. Dice Génesis 1 al 6, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría, tomó y comió, y también lo dio a Adán, que estaba ahí con ella, y ambos comieron. Ambos pecaron delante de Dios. Y mire, Eva hizo 4 cosas que marcaron esta entrada del pecado en el mundo, en la raza humana. Número 1, estuvo la tentación. Ella vio que la fruta era agradable. Número 2, la decisión. Ella tomó de ese fruto. Número 3, la ejecución. Comió del fruto. Y 4, la extensión. Ella lo dio a su marido, quien también comió. De lo sucedido en Génesis 3 sobre el pecado, pregunto, ¿hay alguna insinuación de que el mal haya entrado al mundo porque Dios lo creó? Fue por la decisión del hombre. El hombre decidió ausentarse de la luz. El hombre decidió alejarse de Dios. Se ausentó de la luz y entró la oscuridad. Habacuc 1:13 dice, refiriéndose a Dios: tus ojos son demasiado puros para mirar el mal. No puedes tolerar el mal. Entonces, esto es muy importante, porque como un Dios que no puede mirar el mal y que no puede tolerar el mal, ¿cómo crearía lo malo? Sería inconsecuente con su carácter y naturaleza divina. Y Habacuc pregunta: ¿por qué toleras al traidor? Y aquí viene Habacuc con preguntas punzantes. ¿Por qué toleras al traidor? ¿Por qué callas mientras los malvados destruyen a los más justos que ellos mismos? Aquí están las preguntas de Habacuc, muy interesantes. Pero ¿qué nos dejan claro? Y eso quiero que esto usted se lo reafirme
y que usted lo entienda, y que cuando alguien le pregunte, pues Dios creó lo malo, que usted no se quede, pues creo que sí. No, tenga esa convicción, tenga esa certeza y usted dígale, no, Dios no creó lo malo, Dios no creó el pecado, Dios no creó el mal. Pero el mal se hizo una realidad por las inclinaciones en la voluntad del hombre. El hombre poseía la capacidad de hacer o no hacer, de decir o no decir. Dios posee la capacidad de hacer todo lo que Él quiere porque es todopoderoso. Pero su voluntad lo refrena sobre algunos aspectos de la vida. Él pudiera en este instante destruir todo el mundo si Él lo quisiera. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque se retiene por su misericordia, por su amor. Es su decisión. Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Y ahí está la paciencia de Dios. Él es todopoderoso, pero eso no significa que va a usar su poder para actuar en contra de su propia naturaleza. Dios es capaz de controlar todo, pero Él mismo ha creado al hombre con la libertad de tomar sus propias decisiones. Entendamos lo siguiente, Dios no puede actuar contrario a sus designios. Y uno de los designios de Dios para sus criaturas, hombres y ángeles, fue brindarles la libertad de elegir lo bueno o lo malo. Escuche, este designio de Dios, un designio inmutable, porque Dios no cambió de parecer. Este designio de Dios es lo que nos hace tomar acciones reales y no infligidas. Dios tuvo que permitir algo más que el bien para elegir. Así que Dios permitió a estos seres libres, tanto ángeles como el hombre, elegir entre el bien y la ausencia del bien. Mire, cuando existe una mala relación entre dos personas, ¿cómo le llamamos? Una relación perjudicial o una relación mala. Es lo que decimos, tienen una mala relación. Pero eso, hablando de un matrimonio, no lo convierte en un matrimonio creado malo por Dios, ¿verdad que no? Ninguno decimos, Dios creó mi matrimonio malo. Somos malos y nos peleamos mucho porque Dios así lo quiso. No, son nuestras decisiones. Es el cómo elegimos vivir, es el cómo elegimos tratar a nuestra esposa. Es el cómo una esposa elige respetar a su esposo. Pero Dios no lo creó malo. Y la Biblia dice que Dios es absolutamente bueno. Repito esto, absoluta y categóricamente bueno. Él hizo un mundo absolutamente bueno. Todo lo que hizo, Él mismo lo dijo, era bueno en gran manera. Toda criatura de Dios era buena. El hombre era bueno en gran manera. La voluntad del hombre era buena en gran manera. Y una de las cosas buenas que dio a sus criaturas fue esa libre voluntad. ¿Es bueno ser libre? Pregunto. ¿Es bueno ser libre? Es una bendición ser libre. Y eso habla de la confianza en Dios como el soberano sobre todas las cosas. Porque aun cuando el hombre actúe en contra de su voluntad, Dios sigue siendo soberano. Él no es perjudicado. A Él no se le baja la autoestima porque tú lo desobedezcas, o porque lo rechaces, o porque le digas no te quiero. Eso no sucede con Dios. Toda criatura era buena. Y en ese designio Dios hizo al hombre también libre para tomar sus decisiones. Ahora, yo creo que ninguno en su sano juicio diría que la libertad es mala. Obviamente hablando de una libertad saludable, sana. Sin embargo, esa voluntad o esa libre voluntad fue lo que abrió el cerrojo al mal por las malas decisiones del hombre. Ahora, si eres realmente libre para amar a Dios,
Tenemos esa libertad. También eres libre para negarte a amarlo. Eso es algo real. Entonces, el mal surgió ante la ausencia de Dios en el corazón. En el caso de Satanás, antes de su caída, él dijo en su corazón, Isaías 14, 13 al 14, él dijo, ve lo que dijo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Ahí está. ¿Cuál era su determinación como criatura de Dios con esa libertad? Yo seré semejante al Altísimo. En Eva fue sembrado ese mismo pensamiento, ese mismo deseo en su corazón. Génesis 6:5, no moriremos, sino que seremos como Dios, soberanos, conocedores del bien y del mal. Así el mal surgió de ese deseo, escuche, de ser semejantes a Dios. Esto era el deseo vehemente de privación de Dios. Ahora, la libertad es un bien. Dios creó el bien de la libertad. El hombre realiza actos que resultaron en lo malo. El hombre abusó de su libertad. En vez de utilizar su libertad para permanecer en la luz, él usó su libertad para alejarse de la luz. Y esa libre voluntad resultó en la oportunidad para que el mal entrara en el mundo. Con un riesgo latente, ciertamente, y Dios conocía ese riesgo, pero Dios no actuaría en contra de sus designios. Algunos preguntan, ¿por qué Dios no impidió lo de Adán y Eva? Dios no actuaría en contra de sus designios. Y el designio de Dios era, el hombre se le otorga la libertad de decidir lo bueno o lo malo. Y el hecho de que el hombre haya decidido mal, esto no significa que Dios fue afectado, o que Dios fue reducido, o que sus planes fueron malogrados. Al contrario, se confirmó su soberanía en esa libertad que le cedió al hombre. Como usted puede ver, hablando sobre las lágrimas de los opresores, ya para cerrar este mensaje, por causa del mal y la opresión, todos nosotros, toda la humanidad, tiene una existencia en la que hay la necesidad de ser consolados en esta vida bajo el sol. Uno de los nombres de Jesús es el Consolador, así lo presenta Isaías 51:12. Jesús consoló a María, la hermana de Lázaro, en Juan 11, y también consoló a María Magdalena en Marcos 16. A quien no solamente consoló, sino que también le pidió que fuera y consolara a los discípulos al decirles que Él había resucitado. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú buscando consuelo? ¿Te identificas con esa situación que está plasmando el predicador? Pues vi la opresión en el mundo, lo vi. Vi las lágrimas de los oprimidos y también vi que no había quien los consolara. ¿Dónde estás buscando consuelo? ¿En qué estás buscando realmente consuelo? Dios tiene la fuerza para nosotros que somos débiles en medio de un mundo plagado de pecado y maldad. Él tiene la fortaleza y Él tiene el consuelo suficiente que tú necesitas. Él es el consuelo, Él es el que nos da el consuelo en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en nuestras tristezas, cuando somos ultrajados, cuando somos abusados. Él es quien va a brindarnos ese consuelo. Como hijos de Dios padecemos de muchas cosas injustas. Es una realidad. El Salmo 94:19 dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, ¿qué dice el versículo? Tus consuelos deleitan mi alma. ¿Cuántos dan gracias a Dios?
Tus consuelos deleitan mi alma y es ahí donde tú vas con Dios. Señor, aquí estoy, te presento a ti mi dolor, mi aflicción, te presento a ti mi frustración. Hay consuelo. Salomón dijo, no hay consuelo para las lágrimas de los oprimidos. Pero Apocalipsis 21:4 nos dice que sí, hay consuelo para las lágrimas de los que son oprimidos. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los que padecieron bajo el sol, de los que sufrieron, de los que fueron perseguidos por la causa de Cristo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esto brinda esperanza, iglesia. Esto brinda esperanza. En 2 Corintios 1:3-4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo menciona él? Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Puedes ver la maravilla de Dios? ¿Hay consuelo para las lágrimas de los oprimidos? Sí, sí la hay. ¿Dónde estás tú buscando ese consuelo? Cuando te sientes débil, ¿a quién recurres? Cuando estás temeroso, cuando estás deprimido, cuando tiembla, ¿a dónde corriste? ¡Ay, nos vamos a morir! No, no me quiero morir. ¿A quién recurriste? Yo estaba temblando y agarré la escoba y el recogedor. Ahí en el jardín de mi casa estaba recogiendo ahí una basura. Dice mi esposa, pues yo nada más te veía así. Pero es la paz que Dios nos da. Es la confianza que tenemos en Él. ¿A quién estás buscando? ¿Realmente tú estás buscando al Dios de toda consolación? ¿O estás esperando que Dios tenga lástima de ti? Y escucha lo que dije, lástima. Ay, pobrecito, míralo. No tiene a quién acudir, no tiene a quien le ayude. No sabe que yo soy su consolador. Tenemos un Dios que nos consuela, iglesia, un Dios que nos consuela. ¿Te sientes lastimado? ¿Te sientes lastimada? ¿Te sientes traicionado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes decepcionado, angustiado, preocupado? ¿Estás enfermo? ¿Cuántos vasos has llenado de lágrimas por causa de tus opresores? ¿Dónde estás buscando el consuelo? Tú debes buscar al Dios de toda consolación, al que es capaz de consolarnos en todas nuestras aflicciones. Tienes que mirar más allá de tu condición presente, iglesia. Tienes que mirar más allá de tu condición presente. José miró más allá de sus años de sufrimiento. Moisés miró más allá del desierto. Noé miró más allá del diluvio. Daniel miró más allá de su cautiverio. Job miró más allá de todas sus pérdidas. Y yo pregunto, ¿y cuál será el final de tu historia? ¿Cuál será el final de tu historia? La Biblia dice, el castigo terminará, la aflicción llegará a su fin y Dios traerá consuelo. Jeremías 29:11, y termino con este versículo, dice lo siguiente. ¿Lo pueden leer? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto es el consuelo de Dios. Esta es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial. Así que, si en este momento tú estás en medio de un cautiverio y tus ojos se están llenando de lágrimas, la Biblia te dice, levanta tus ojos, sonríe, gózate, alégrate, agradécele a Dios. Porque Dios conoce lo que estás viviendo, Dios conoce tu condición, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce el carácter de tu aflicción, de tu tristeza. Él es el Dios que te conoce.
Él es el Dios que te brinda una promesa de consolación. Y Él te dará consuelo, incluso en un mundo donde el hombre se complace en decidir por lo malo. Ese es el Dios que estamos amando, iglesia. Es el Dios al que le estamos confiando nuestra vida, el Dios en quien estamos depositando nuestra eternidad. Él es el Dios. ¿Tú crees que Él va a fallarte? ¿Tú crees que Él va a ignorarte? Jamás, jamás. Y si tú piensas que sí, es porque realmente no lo has conocido. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos. Levante sus manos. Y yo le invito a correr a los brazos de ese Dios de toda consolación. Es tiempo de dejar de hacernos las víctimas. Es tiempo de estarnos llenando de quejas, de llenarnos de actitudes fatalistas, pesimistas sobre lo que ocurre en el mundo. Y entendamos que esto es algo real y que no va a cambiar. Escucha esto, no va a cambiar. No va a cambiar. Y en medio de un mundo donde es el fuerte el que domina al débil, está la manifestación gloriosa de un Dios que todo lo sabe, iglesia. Él es el Dios que todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Y Él conoce tu condición real en este momento. Humíllate delante del Señor, ahorita mismo. Humíllate, humíllate. Y toma este momento para hacer ese compromiso con Dios. Corre a los brazos de tu Padre Celestial, abrázalo. Abrázalo. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no podré seguir más si tú no estás a mi lado. Aquí está mi pecado ante ti, Señor. Me oprime, me persigue, me asedia.